Sí se me escucha, claro, prístino, transparente. Bueno, yo sí estoy viendo a Dios. Lidiana, muy buenas tardes. Cibeles, muy buenas tardes. María del Carmen, Siaome Jade, dice allí. Isabel, muy, pero muy, muy buenas tardes. Muy bonito día de martes 2 de noviembre, perdón, 2 de septiembre del 2025. Me adelanté unos cuantos meses, pero pluses, ¿qué pasan? En directo todo puede pasar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes a todos y cada uno. Desde el lugar donde se conectan, les envío un abrazo fraternal. Que hoy haya sido maravilloso. Que todas las cosas que planificaron para hoy se hayan cumplido. Recuerden que los sueños no se cumplen, se trabajan. Pero que todo haya salido, como dicen los de cocina, a pedir de boca. ¿Listo? ¿Todo súper? Bueno, todos conectadísimos, todos Full HD, destinados al éxito 40K, conectados a 5G. Bueno, nosotros el día de ayer quedamos en este cuadrito, ¿verdad? Me adelanté, me hice ver. El día de ayer quedamos en este cuadrito, ¿sí? En este cuadrito, que era una reflexión. Una reflexión donde nosotros nos vamos a preguntar a quién estoy siendo fiel, a quién le estoy siendo fiel. ¿A quién le estoy siendo fiel? Al no avanzar en mi carrera, al no avanzar en mi propósito. ¿Qué pasaría si yo tuviera más éxito, dinero, reconocimiento? ¿O qué historias laborales hay en mi árbol genealógico? En eso quedamos el día de ayer. ¿Sí? Todos estamos sintonizados, sincronizados cronometrados los relojes. La pregunta que hicieron, ¿cómo sanarlas? Y se les respondió de una u otra manera haciendo conciencia. O sea, ¿cómo nosotros nos podemos liberar de todas em, de todas estas conexiones invisibles? Como ya habíamos dicho, no es que sean malas, ¿sí? Es una información que a nosotros nos llevó a vivir hoy, el día de hoy. Nos tiene aquí de pie. ¿Cuál será la primera? Tomar conciencia, identificar cuáles son esos patrones familiares, ¿sí? Reconocer las herencias que tenemos. Herencias como qué, como regalos, o sea, es información, son nuestros primeros maestros. ¿Cuál es nuestra parte? Honrar. Honrar para poder soltar. No es un destino. Esto no está grabado en piedra, no está grabado en mármol. Nosotros al agradecer la historia, podemos decidir cómo escribir nuestra historia nueva. Nosotros podemos decidir. Porque si nosotros no la conocemos, dígame cómo sabemos que no estamos repitiendo. ¿Ustedes qué opinan? Hay un sabio dicho que dice y se lo maneja mucho. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Dice. El siguiente paso es reprogramar. Nosotros podemos utilizar visualizaciones, técnicas de programación neurolingüística, acceder a sesiones de biodescodificación, constelaciones familiares, ¿sí? Hacer nuestro diario de journaling, empezar a indagar en nuestra familia, ¿sí? Podemos apalancarnos de un profesional en estos temas. ¿Para qué? Para poder conocer esta información. Es muy importante saber eso. Si no lo conocemos, digamos, ¿cómo podemos entender? ¿Cómo podemos reprogramar? ¿Desde dónde nos basamos para poder reprogramar? No les digo que sea imposible, pero es muy poco probable. El siguiente paso sería cambiar el diálogo interno, ¿sí? ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? Miren, ¿cuántas veces en el día a día nosotros mencionamos la palabra no puedo? Díganme, o sea, ¿analizamos esas palabras o las tenemos porque yo
Yo mantuve ese diálogo mucho tiempo. Yo no puedo, tengo, ¿sí? Y cambiar ese diálogo por elegir. Yo elijo, ¿sí? No es que yo no pueda hacer las cosas, yo elijo avanzar. Yo elijo avanzar, no desde la culpa, yo elijo avanzar desde el amor. Otro paso es crear un nuevo compromiso interno, ¿sí? Sin compromiso no pasa mucho. Sin compromiso, por no decir no pasa nada. Necesito yo permitirme que las cosas pasen. Si yo hago un compromiso interno, me estoy ubicando en el universo donde suceden las cosas, ¿sí? Me permito prosperar sin traicionar a nadie. Porque nosotros al prosperar, identificando y honrando la información de nuestros ancestros, donde ha habido hambruna, escasez, limitancia, donde ha habido ancestros no reconocidos, donde ha habido traiciones, donde ha habido mentalidad de pobreza, ¿sí? Donde, donde, donde ha habido historias donde se ha visto que se conforman, que son muy conformistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno no puede ser conformista, no debe ser conformista, total, un agradecido total. Pero cuando nosotros nos conformamos, estamos cayendo en una cajita de cristal, por más lindo que sea el panorama que estamos viviendo, ¿sí? Sigue siendo una zona de confort. Y las zonas de confort son precisamente cajas de cristal donde no crece nada, nada germina. ¿Cómo podemos nosotros trabajar esto? ¿Sí? Frases para trabajar. Sesiones terapéuticas, meditaciones, diálogo interno, incluso para trabajarlo como un journal, y nosotros podemos hacerlo. Una vez que hagamos esas identificaciones, ¿no? Que nosotros ubiquemos, sabemos a dónde debemos dirigirnos. Querido abuelo, ya no necesito repetir tu ruina para mostrarte mi amor. Honro tu historia y me abro a descubrir la mía. Ese es el derecho que tenemos. Descubrir nuestra historia, desvelar nuestros potenciales, ¿sí? Reconocer nuestros recursos. Gracias, mamá, por tu sacrificio, pero yo hoy elijo vivir el trabajo con plenitud, no con esfuerzo y dolor. Recuerden que son nuestros primeros maestros. A todos los que fueron antes que yo, hoy me doy permiso a brillar, trabajar con propósito y abundancia, porque es nuestro derecho. Ese es nuestro derecho de nacimiento, brillar como el ser original que somos, no repetir historias del pasado, ¿sí? Nosotros nos podemos visualizar trabajando en lo que amamos, disfrutando de lo que hacemos, trabajar en lo que amamos con alegría, con fluidez, ¿sí? Imaginar que detrás de nosotros están todos nuestros ancestros y nos están observando. Y ellos nos abrieron el camino. Ellos son, como les digo, son los primeros maestros de los cuales debemos honrar esa información que nos lleva a estar vivos. Gracias por haber abierto camino. Hoy yo avanzo y cada logro que obtengo honra su esfuerzo. Trabajo con conciencia, no con culpa. Son los diálogos que nosotros nos hacemos. ¿Para qué? Para abrir el campo. Recordemos que estamos en un campo donde existen infinitas posibilidades. Cuando te das permiso de romper antiguas lealtades familiares, empiezas a honrar verdaderamente el sistema. El sistema no se lo honra, como decíamos, el sistema no se lo honra repitiendo. Nuestro sistema familiar lo honramos al reconocerlo, al saber que está allí. Y nosotros al forjar nuestro derecho de tomar la decisión, sí, sí. Si alguien dice, no, yo quiero seguir en conciencia, quiero seguir respetando el ideal del abuelo, que ser humilde es tener lo mínimo, ¿sí? Pero es una decisión consciente. Es una decisión donde ya cayó en cuenta, cayó en el 20, ya miró cómo era la cosa,
y decide estar allí, ¿sí? Eso también es muy respetable. Pero también nosotros debemos honrar la información que tenemos como seres originales. Verán, este es un tema como para que nosotros estemos muy pendientes, ¿sí? Porque vamos a hablar de lo que son sistemas de creencias, sobre todo sistemas de creencias sobre la abundancia. Porque a nosotros a través, como vimos dentro de la cultura, dentro de la iglesia, em, a nosotros nos han vendido una historia donde nos reprograma de cierta manera, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de reprogramación cuántica, estamos hablando de un enfoque que está combinando principios. Uno de los principios sería los principios de la física cuántica. Entre otros principios, principios de neurociencias. Ya estamos conociendo cómo funciona el cerebro, ¿sí? Estamos también enfocándonos en principios de cómo trabaja de manera profunda el inconsciente. Ya sabemos que el dinero no solamente es una moneda de pago, ¿sí? Un objeto de intercambio monetario o comercial. Son todas estas, o sea, al basarse en eso, al decir reprogramación, estamos hablando de transformar creencias, creencias que nos limitan. Creencias que nos limitan y moldean una realidad en la cual la abundancia es algo malo, ¿sí? Cuando hablamos de reprogramación es reestructurar esas creencias inconscientes, sobre todo con las que están relacionadas con la abundancia, permitirnos a nosotros sincronizarnos con el campo energético, con esta información vasta, ¿sí? Donde hay frecuencias elevadas, porque la prosperidad, la abundancia, la iluminación, como vimos anteriormente, son frecuencias altas, donde nosotros necesitamos vibrar en prosperidad. Para vibrar en prosperidad necesitamos vibrar alto, necesitamos elevar nuestra vibración, nuestra frecuencia necesitamos hablar, ¿sí? Donde existe el merecimiento, donde existe la expansión. Si nosotros nos creemos, pregunto a la audiencia, ¿sí? Pregunto a la audiencia. Si nosotros nos creemos que no somos merecedores de cosas buenas, ¿tenemos cosas buenas? Que me diga que sí, ¿por qué? Que me diga que no, ¿por qué? ¿Está Alexandra de la mano? ¿Estas, las frases? Ah, ya, ya. Muy bien, atraemos lo que pensamos, ¿sí? O sea, miren, hay muchas personas a quienes yo les he extendido la pregunta dentro de alguna sesión donde le digo, si usted se siente que no es merecedor de cosas buenas, atrae cosas buenas, y me han dicho que sí, y me han dicho que sí. Y yo le pregunto por qué, entonces me dijo, porque así Dios lo quiere. O sea, sí, así Dios lo quiere. O sea, en su infinita divinidad, así Dios lo quiere. ¿Y usted? Le digo yo, ¿y usted? ¿Usted no quiere? Dijo, no sé. Entonces, hasta que usted encuentre la respuesta de allá arriba, no le van a copiar. Porque atraigo lo que pienso. Muy bien, Adriana. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de manifestación, estamos atrayendo todo lo que nosotros tengamos por dentro. Siempre estamos manifestando. Siempre. ¿Sí? Siempre. Siempre estamos manifestando. Nosotros en el momento que estamos manifestando escasez es porque estamos pensando en escasez, hablando en escasez, obrando en escasez y el resultado ¿qué es? Escasez. Cuando lo hacemos al contrario, ¿sí? Pensamos en abundancia, hablamos en abundancia, obramos en abundancia, el resultado ¿qué es? Abundancia, ¿sí? Porque es la manera en la que nosotros vibramos. Miren, ¿cuáles son los fundamentos de esta reprogramación cuántica? Bueno, nosotros hablamos de reconocer como reprogramación cuántica, ¿sí? Conciencia como frecuencia y observador activo.
Nosotros ya hablamos de la conciencia, ¿sí recuerdan? Nuestra conciencia, la forma como nosotros pensamos, el nivel en el cual nosotros vibramos. Ya se dice, ya se sabe que en física cuántica el observador no es pasivo, ¿sí? La realidad no es estática. El observador es un actor activo dentro de la creación. Nuestra conciencia es un filtro. Nuestra conciencia actúa como un observador. Nuestra conciencia materializa las realidades según la vibración que tengamos, según dónde pongamos la atención. Y miren, nosotros siempre hemos dicho de pronto, de manera repetitiva y automática, que donde ponemos, a ver, donde ponemos el ojo, ponemos donde ponemos la atención, ponemos la qué. Esa es otra, pero dice lo mismo, Alexander, o sea, va para lo mismo. Donde ponemos la atención, ponemos la energía, dice, ¿sí? Y muchas veces no entendemos a qué se refiere. Hablamos una verdad, pero al no entender de lo que hablamos, no lo aplicamos. ¿Sí? Y sí, o sea, sí están bien. Donde pone el ojo, pone la bala. Yo les decía, donde pone el ojo, pone el resto. ¿Sí? Cuando los muchachos dicen, se empecinan en conquistar a una niña y la conquistan como a los 2, 3 días. Y entonces yo les decía, pues donde pone el ojo, pone el resto. La mente es un programador, ¿sí? Miren, el 95% de todas las decisiones, pensamientos, emociones que tenemos, ¿sí? Vienen del inconsciente. Es más, les mando un tip de neurociencias. No sé si lo conozcan, de pronto algunos sí, de pronto otros no. De cada 100, ¿sí? De cada 100 pensamientos, y los pensamientos son muchos, o sea, solamente les voy a decir un número equitativo como para atender. De cada 100 pensamientos que nosotros tenemos al día, entre 80 y 90 son pensamientos negativos. Recuerden, sesgo de negatividad. Y muchos de esos pensamientos son anclados y gatillados desde el inconsciente. Otro principio que no podemos desconocer, que estamos conectados a un campo mayor. El campo cuántico es una red de infinitas posibilidades. Todo está allí. Lo que deseamos, todas las posibilidades, todo está alineado en forma vibracional con esas posibilidades. Todo va a depender de qué, en que crea. Si lo crees, lo creas, dice Brian Tracy en un libro maravilloso. ¿Sí? Va a depender de nuestras creencias. Si nosotros creemos que es posible, va a ser posible. Si nosotros creemos que no es posible, pues también vamos a tener la razón, dijo Henry Ford. Necesitamos tener en cuenta que hay muchas creencias que se apalancan de muchas fuentes de información dentro de la cultura y son creencias limitantes, sobre todo creencias limitantes pues, del tema que estamos tomando, que es de la abundancia. ¿Sí? Nosotros no solamente lo podemos tomar desde la cuántica, sino también de la biología. Bruce Lipton tiene un libro muy bueno, muy hermoso que se llama La biología de las creencias, donde se formaliza la forma como nosotros creemos. Porque muchas de estas creencias limitantes sobre la abundancia no son conscientes, ¿sí? No son conscientes. Se graban en nosotros. Eso nosotros ya lo hablamos, ¿sí? No me voy a detener mucho en eso. Ya lo hablamos, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Programas familiares y transgeneracionales. Todas las verbalizaciones que tenemos sobre dinero, sobre abundancia, ¿sí? Todas las verbalizaciones, la verborragia que existe, ¿sí? En estos términos, donde el dinero es sucio, los ricos son malos, ¿sí? Donde hay que trabajar fuerte, hay que trabajar con sufrimiento, donde la familia nunca se ha tenido esto, nunca se ha tenido otro. Dentro de este punto también hay que tener en cuenta las experiencias personales que tenemos nosotros, ¿sí? De carencia, desde que somos niños. Situaciones de abandono, escasez,
esfuerzo que no se ha recompensado, injusticia, ¿sí? Estamos hablando desde como somos niños, estamos programando, y es más, estamos viendo a nuestros primeros maestros. Estamos hablando de lealtades que son invisibles al sistema. No prosperamos porque inconscientemente nosotros no queremos traicionar a nadie. ¿Sí? Entonces, miren, nosotros demostramos el amor. Bert Hellinger tiene un libro muy bueno de estos. Nosotros demostramos el amor a nuestro clan repitiendo las historias que han vivido. Historias de carencia, historias de sacrificio. Tenemos miedos a los juicios, rechazos, a las pérdidas, ¿sí? Porque nosotros ponemos en la cuerda floja, ponemos en la balanza, si yo prospero, no me van a querer a mí como persona por próspero, van a querer mi dinero, ¿sí o no? Mi abundancia. No me van a querer a mí por como soy. ¿Verdad o mentira? ¿Ustedes qué opinan? Porque esto es lo que vivimos al día a día. Esta es la información que vemos al día a día. Esta es la información que en redes sociales, hay la información en televisión nacional, hay la información en películas, hay información en series, hay de esta información en noticieros, hay en todo el día, en toda parte, ¿sí? En toda parte. Entonces, miren, ¿cómo esta reprogramación cuántica nos afecta? O sea, ¿cómo nos afecta esta realidad? Cuando una creencia está limitando la percepción de nosotros, se está convirtiendo en un filtro en el campo cuántico. O sea, nosotros por esa malla vamos a filtrar toda la información que existe y solamente va a acceder toda experiencia, toda información que vaya acorde o concordante o congruente o coherente con lo que estamos pensando. Miren, es como si nosotros estuviéramos vibrando en una onda y la abundancia y la prosperidad estuviera vibrando en otra frecuencia. Muy bien, señor Orlando, es justamente eso. Y eso es muy frecuente que se utilice. Esa, esa, ¿qué? Esa percepción. Necesitamos ir más profundo. Necesitamos ver, o sea, miren, necesitamos reconocer que nosotros somos co-creadores de lo que estamos viendo. Si la abundancia está vibrando en otra frecuencia, ¿cómo la podemos sintonizar? Si la prosperidad está vibrando en otra frecuencia, ¿cómo podemos sintonizar? No nos podemos sintonizar. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido interior, mucho ruido de las creencias que estamos hablando, de las creencias inconscientes que nos están afectando. Percepción de merecimiento, decisiones que tomamos a nivel financiero, oportunidades que traemos. Porque las oportunidades están allí, pero si nuestros filtros están negándose a esas posibilidades, a esas oportunidades, no las vamos a ver. O incluso las podemos ver y las rechazamos sin tener en cuenta. Nosotros también está atado todo esto, la capacidad que tenemos de sostener dinero. Miren, aquí muchos tienen hijos, ¿no? Muchos tienen hijos. Esto nos pasa, ¿por qué? Porque desconocemos el valor del dinero en el tiempo. Miren, esta es una máxima de Fernando Palacios, un coaching financiero, ¿sí? Que tiene, miren, nosotros no conocemos la importancia del dinero en el tiempo. Si nosotros guardáramos el equivalente a $1, ¿sí? Miren, esto yo lo vi en el 2000, ese webinar yo estuve presente en el 2020, 2019 estuve en ese webinar, ¿sí? Más o menos en ese entonces en Colombia, el equivalente al dólar estaba en 4.500 pesos colombianos, dijo, ¿no? Dijo, si nosotros guardásemos $1 diario, ¿sí? Saquen calculadora, $1 diario, 4.500 pesos, por
hasta que su hijo se gradúe desde que nació su niño hasta que su hijo se gradúe de la universidad. Estamos técnicamente hablando de cuánto, ¿20 años? ¿Ustedes qué dicen? ¿17 años? Porque uno se gradúa de 16 más o menos. Más 5 años de carrera, de 21 años, ¿sí? Si nosotros guardáramos el equivalente a $1, les estoy hablando de una tarifa fija, ¿sí? Nuestra capacidad de sostener dinero, nuestra capacidad de invertirlo, nuestra capacidad, o sea, preocuparnos por eso, ¿sí? Porque es un rol que necesitamos aprender a hacer, ¿sí? Es un juego que necesitamos aprender a jugar. 4.500 por 21, por 21, no, aquí estoy haciendo 21 años por 12 meses, 21 años por 12 meses, son 252 meses. Por 30 días el mes son 7.560 por 4.500 pesos diarios son 34.020.020 pesos con una tarifa estándar, ¿sí? O sea, él hizo una cuenta matemática un poquito más, mucho más extensa, porque no conocemos el valor del dinero, o sea, no, o sea, nuestras creencias nos llevan a que nosotros no podemos tener más de lo que tenemos ahorita, ¿sí? Sí me explico hasta ahorita, ¿no? Sí me hago entender, ¿verdad? Sí me estoy haciendo entender, listo. Vamos a hablar de principios de reprogramación, ¿sí? Porque vamos a hablar de reprogramación cuántica de creencias. Primero, elevar nuestro nivel de conciencia. Para poder elevar nuestro nivel de conciencia, empezamos en observar las creencias limitantes sin juzgarlas. Miren, porque y se los digo así como una experiencia de una persona que es muy allegada, que es una persona, vea, derecha, ¿sí? Uno ya aprende a analizar a la gente, a leerla. Derecha, aplomado, pero sabe lo que quiere, ¿sí? Justamente, ¿por qué ver estas creencias sin límites, ilimitantes, perdón, sin juicio? Porque cuando nosotros no las enjuiciamos, nos permite reconocerlas y desactivarlas. ¿Por qué? Porque si las estamos iluminando, al hacerlas conscientes, nosotros las estamos iluminando. Le estamos quitando la tierra. Nosotros podemos reorganizar esa información. Miren lo que le pasó a este muchacho. Este muchacho, historia de abandono, una herida de rechazo que tiene impresionante, herida de abandono, herida de humillación, ¿sí? Él necesitaba dinero para poder estudiar y estudió como psicólogo, se fue a las minas, incluso de las minas estamos hablando de un entorno de escasez, no había mucho para comer, en las minas tampoco es que, en las minas para excavar oro tampoco es que ganaba mucho. Le pintaron a este muchacho la historia de que pueden hacer plata, pues, en una zona rural en el municipio de Samaniego, donde allá eso es zona cocalera, que pueden hacer pasta de coca. Sí, él es más, tenía los ahorros que tenía, los puso. Y él lo dice. Cuando le dijeron que vaya más allá adentro, o sea, ya lo hizo. O sea, ya lo hizo. Hizo el primer intento, los pescaron, se cayó esa vaina, les devolvieron parte del dinero que habían invertido. Y él lo hizo. Dijo, mire, me dio miedo. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera tenido esa venda? ¿Sí? Ve, hermano, se va más profundo y ahorita no lo tuviéramos aquí. Las creencias que nosotros nos tienen ahorita, sin saberlo, nos tienen vivos aquí, ¿sí? Nos tienen vivos aquí. ¿Cuál es nuestro papel si nosotros estamos vivos ahorita? Reconocerlas para desactivarlas, darles luz, reorganizar esa información inconsciente, sintonizarnos de forma energética con la abundancia. ¿Cómo? Haciendo prácticas, muchachos. Ya lo reconocemos, entonces
respiración consciente, visualización creativa. Ya reconozco que yo tengo una creencia limitante con la abundancia. Hacer afirmaciones positivas, ¿sí? Para cambiar esa frecuencia. Nosotros cambiamos la frecuencia, es abriendo sistemas, abriendo la oportunidad a nuevos patrones, a nueva información. Esa es la forma. Recordemos las leyes del inconsciente, cómo funcionan, ¿sí? Ustedes miren, todos los que están aquí, ustedes tienen la oportunidad de repasar estas clases y seguir repasándolas, accediendo a la carpeta de recursos. Hay libros en la carpeta de recursos que están recomendados para leer, ¿sí? Cambiamos la frecuencia, cambiamos nuestro cuerpo, cambiamos nuestra forma de pensamiento con nuevos patrones, cambiando los patrones viejos por nuevos, ¿sí? Usando un lenguaje simbólico, o sea, repetir afirmaciones desde el cuerpo, no solamente desde la mente, hacerlo con conciencia, utilizar imágenes, hacer decretos, ¿sí? Estados de relajación, trances ligeros. Es más, miren, nosotros nos podemos grabar, por eso les digo, o sea, hacer los mantras, ¿sí? Hacer este tipo de material no es muy complejo. Nosotros nos podemos grabar, ¿sí? Em, hablando estas creencias y escucharlas en la noche, ¿sí? Cuando nosotros hacemos estos procesos, nosotros vamos a grabar más rápido estas nuevas creencias, hacerle un reencuadre, activar nuestras emociones coherentes, ¿sí? Las emociones de vibración más elevada, lo miramos en el cuadro del doctor David Hawking, ¿sí? Con lo de los niveles de conciencia, como la gratitud, el gozo, como la certeza, ¿sí? La felicidad, son claves para que nosotros anclemos nueva realidad. ¿Sí? Si nosotros no tenemos una intención emotiva, positiva, importante, no podemos hacer una reprogramación efectiva. No podemos hablar de felicidad y decir qué feliz estoy, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Y nosotros tenemos toda la fase escurrida, ¿sí? ¿Por qué esa cara larga? Le dijo el cantinero cuando entró una yegua al bar, ¿sí? O sea, necesitamos tener emociones coherentes, hacer las cosas que estén alineadas con un propósito. ¿Cómo podemos reprogramar esto paso a paso? ¿Sí? Detectando el programa limitante, habíamos hablado. Preguntas claves para que le pongamos foco aquí, ¿sí? Para que le pongamos foco. Pongámosle foco a esto, ¿para qué? Para poder hacer un ejercicio. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Porque cerré el... ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? ¿Todo está claro? Parece que sí. Parece que no tienen dudas. ¿Listo? Bueno. Detectar el programa limitante. ¿Sí? Preguntas claves. Para que lo tengamos bien atento. ¿Qué aprendí de niño sobre el dinero y la abundancia? ¿Sí? Abundancia y prosperidad no es lo mismo. ¿Qué aprendí de niño sobre el dinero y la abundancia? ¿Qué frase repetía mi familia? ¿Qué pasa cuando tengo dinero? ¿Siento culpa al recibir? Observar sin juicio, ¿sí? Vamos a recibir la información de manera natural sin editarla. Vamos a respirar si es necesario. Permitir que surja la información. Vamos a aceptar la información que venga, las creencias, ¿sí? Porque recordemos, miren, las creencias fueron útiles en algún momento para sobrevivir, para poder pertenecer a un grupo. Eso nos llevaron a estar aquí, ¿sí? Hay que honrar esa información. Recuerden que son nuestros primeros maestros. ¿Cuáles? Vuelvo a preguntar. ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? ¿Cómo se come un elefante, Alexandra? ¿Cómo se come un elefante? ¿Cómo cree que se debería uno comer el elefante? Porque créame, la pregunta de usted es muy buena. Siempre, siempre. Y yo evoco esa porque hay interés. ¿Sí? Muestra interés. ¿Sí? Pero queremos comernos el mundo de un bocado. Porque es muy natural. Yo igual la pregunté en su momento.
sea, ¿cómo? O sea, yo ya me estoy, yo ya me estoy haciendo ese trabajo interno, o sea, esa introspección. Y veo que hay mucho por abarcar, o sea, hay muchas cosas, ¿sí? Tenía creencias sobre la abundancia, tenía creencias limitantes de la abundancia, prosperidad, merecimiento, ¿sí? Merecimiento. Tenía creencias de recibir, ¿sí? No tenía, tenía creencias de amor, reciprocidad, ¿sí me hago entender? Cómo nos comemos el elefante? A pedazos, ¿sí? Identificar una por una. Sí, es que es justamente esto. Miren, es que esto no son etapas, Alexandra, y esto va para todos. Esto no son etapas por cumplir, ¿sí me hago entender? Esto es una historia de vida. Yo les comentaba de manera diferente, yo les estaba diciendo, ¿sí? Que yo hoy, William Delgado, aquí a 2 de noviembre, hoy me di cuenta de una creencia limitante que tengo. Hoy, una más. Siempre, o sea, esto es algo del día a día. Pero así como es algo del día a día, también que sea algo del día a día que nosotros hagamos conciencia para que no nos programemos de forma negativa, para que no nos dañe el trabajo. Hoy me di cuenta de una creencia limitante. Hoy, una que yo creía que no estaba, que eso ya estaba trabajado. Porque miren, yo he trabajado en muchas creencias mías, muchas. Eso del no puedo era diario. Eso el de no tengo plata es otra cosa. Así no tengo un centavo en el bolsillo, ¿sí? Así no tenga, cosa que no pasa ahorita, pero cuando no tenía un centavo en el bolsillo, yo jamás decía que no tenía dinero, ¿sí? Para sintonizarme, para que nosotros tengamos una coherencia en todo. Porque siempre vamos a encontrar, Alexandra, algo que trabajar, siempre, ¿sí? Incluso cuando uno está hablando con alguien, uno se da cuenta de eso. Y dice, ve, caramba, ve lo que me está pasando. Reprogramar, identificar, honrar y reprogramar. ¿Sí? Estas son palabras que nosotros necesitamos tenerlas, pero así, afiladitas. Porque el trabajo es pendiente. Esto es un estilo de vida, darnos cuenta de esto. Cuando nosotros observamos sin juicio, sí, el trabajo de hacer las cosas conscientes continuo. Total, es justamente eso. Identificar si tenemos una creencia limitante en lo que sea, ¿sí? En lo que sea. Justamente hablarlo con uno mismo y reencuadrar eso. Un nuevo diálogo, un nuevo patrón. Sí, justamente así, Alexandra. Pero recordemos que todo esto son creencias que fueron útiles en el momento y nos llevaron a sobrevivir, a pertenecer. Vamos a soltar la vieja creencia. ¿Cómo? Miren, visualizar la creencia como una imagen, ¿sí? Una palabra, un símbolo. Verla como si fuera una cinta de cine. Y vamos a mirar, miren, esta técnica se llama, en visualización creativa se llama técnica de submodalidades, ¿sí? A pesar de que en programación neurolingüística no se habla, o sea, no está dentro de su índice el trabajo del color, ¿sí? El significado simbólico que tiene el color, porque estamos hablando, o sea, ¿cuál es su columna vertebral? Lenguaje, comunicación. Los colores se están asociando a través de la técnica de las modalidades. ¿Cómo? Cuando nosotros hacemos una imagen, ¿sí? Para concentrarla, como la comunicación con el inconsciente es simbólica, nosotros lo ubicamos con gran detalle, colores brillantes, se mira todo, absolutamente todo. Pero si lo que queremos es cambiarla, ¿sí? O sea, queremos soltar la vieja creencia, vamos a visualizar esta imagen como si se disolviera, ¿sí? Como si no tuviera luz. Y se va transformando, o sea, va perdiendo detalle y se va transformando en una imagen mucho más proyectada a lo que queremos en lugar de lo que estamos descubriendo. ¿Me explico aquí? ¿Sí me explico? Por ejemplo, ven, sí, es justamente hacer un cambio de imagen. A ver, hagamos de cuenta un ejemplo rapidito, ¿sí? Hagamos de cuenta, por ejemplo, miren, yo tenía muy, muy, muy marcado eso a mí me gusta trabajar
A mí no me gusta el dinero, me gusta trabajar. Y esa era mi carta de presentación cada vez que yo pasaba una entrevista y me hablaban de dinero. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué es trabajo? Estamos hablando de trabajo con sacrificio y que no me gusta el dinero. ¿Eso qué estoy diciendo? No me estoy mostrando como una persona honorable. No me estoy mostrando como una persona honrada, ¿sí? Me estoy mostrando como una persona carente. Entonces, miren, imaginémonos tomándome una foto, yo trabajando duro yo, me tomo una foto, una instantánea, trabajando duro con pico en un sol abrasador, ¿sí? Estoy con ropa harapienta, porque es justamente la imagen que estamos haciendo, oído en el ejemplo, ¿sí? Y mi billetera vacía. Porque eso es justamente lo que le quería decir con el ejemplo, ¿sí o no? Eso es lo que yo quería decir con esa expresión, que me gusta trabajar, pero no el dinero. No me gusta la plata, eso es lo que les decía. Me gusta es trabajar. Entonces, miren, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo suelto esta vieja creencia? Cojo esa foto y empiezo a imaginarla. De una imagen grande, la empiezo a imaginar cada vez más pequeña, visualizarla en la mente. Si no, miren, puede haber cuadros, puede haber situaciones, ¿sí? Puede haber cuadros, situaciones de salud que nos impida hacer eso. Escríbanlo. Escríbanlo con gran detalle. O sea, cada cosa que estén describiendo. Y empiecen a quitarle detalle, ¿sí? Miro una gran imagen con todos los detalles, se mira el sol, estoy picando, como si estuvieran escribiendo un cuento. Estoy picando una piedra con un cincel muy pequeño, tengo un mazo demasiado chico, no alcanzo a hacer mayor daño a la piedra, necesito partirla, no tengo dinero, mi billetera está vacía, estoy descalzo, visto mal, ¿sí? Y empiecen a cambiar detalles. Si lo van a hacer visualizado, ¿cómo lo hacemos? Le empezamos a cambiar el tamaño, modalidad, le cambiamos el tamaño y le empezamos a quitar detalle. La podemos ver en blanco y negro. Si de pronto es una imagen corrida como si fuera una película, la estamos viendo en blanco y negro, sin sonido, y empezamos a implementar, a colocar una imagen diferente. Una imagen diferente donde yo me mire, donde me mire con mi billetera llena, dedicándome a lo que yo quiero hacer, ¿sí? Porque miren, yo decía eso y no me estaba dedicando a lo que yo quería. Yo no me estaba dedicando a esto, estaba haciendo otras cosas. Dedicándome al trabajo que yo amo, que es esto, mi billetera llena, bien vestido, ¿sí? Y empiezo que esa imagen que ya se cambió, ¿sí? Empiezo a ponerle detalle a la otra. Empiezo a hacerla mucho más grande, incluso le puedo poner más reflectores que se miren. ¿Por qué hacerlo así? Porque a pesar de que el inconsciente entiende todos los sistemas, todos los modelos de aprendizaje visual, kinestésico y auditivo, ya habíamos hablado que las imágenes, los símbolos es el canal más poderoso que hay. ¿Ahora se entiende? ¿Ahora sí se entiende? Eso. Ese es el ejercicio. Esa es la forma de soltar una vieja creencia. Crear una nueva programación, ¿sí? Miren, nosotros podemos crear afirmaciones que sustituyan las cosas que ya nos decíamos, ¿sí? Muy bien, es hacérselo ver al cerebro. Es la forma en la que el inconsciente reacciona de forma más poderosa a través de las imágenes, a través de lo simbólico, a través de las imágenes simbólicas. Eso es un camino, pero vea, directo. Eso es como, hagan de cuenta que ustedes van hagan de cuenta que ustedes van en una motocicleta en un camino de doble flujo, ¿sí? Y les pasa una tractomula de 18 llantas al lado, ¿sí? Y ni cuentan, ni la vieron, ni la sintieron. Así mismo pasa. Crear una programación nueva. ¿Cómo creamos una programación nueva? Miren, haciendo afirmaciones de forma elevada que sustituye el lenguaje que nosotros ya teníamos. Elijo sintonizar con la abundancia natural del universo. Es seguro para mí prosperar y ser feliz.
recibo con gratitud y sostengo lo que llega. Úrsula, les comentaba que para poder hacer el ejemplo de las modalidades es ver una imagen que nosotros nos lleve a esa creencia negativa y es como si usted, hagamos de cuenta como si esa imagen fuera una pintura a la témpera, ¿sí? Em, Como si fuera una foto, ¿sí? Una fotografía y la metemos en Tiner. ¿Qué va a pasar con la foto si la metemos en Tiner? ¿Sí? Se va a disolver, se va a disolver, ¿sí? Se disuelve, todas las imágenes se vuelven caóticas y nosotros mentalmente hacemos que es todas esas manchas y esos colores organizan una imagen diferente, una imagen que vaya alineada con nuestra nueva creencia. Y en lugar de que esa se disuelva, va a quedar fija, ¿sí? Y va a empezar a crecer de tamaño, va a estar con todos los colores vivos, más iluminación, incluso empieza a tener sonido la imagen y va a salir del contenedor container y va a hacerse mucho más grande y se va a ver mucho más grande con todo el detalle. Ese es el ejercicio de las modalidades que era lo que estábamos hablando. Entonces, miren, hablarnos de forma diferente. Afirmaciones positivas que sustituyen lo que nosotros, el diálogo de carencia que teníamos antes. Repetir el estado expandido de conciencia, ¿sí? Utilizar audios como les comentaba, hacer meditaciones, ¿sí? Que nos conecten con el campo cuántico. Visualizaciones diarias. Cuando nosotros hablamos de coherencia cardíaca, es cuando nosotros, miren, es cuando nosotros empezamos a respirar una respiración consciente y es como si nosotros imagináramos que respiramos desde el pecho y empezamos a expandir y a recibir toda esa información, esa vibración bonita del campo, toda la abundancia, toda la prosperidad, toda la luz entra por aquí, ¿sí? A eso se refiere. Pero son ejercicios que nosotros podemos hacer acciones alineadas. Miren, cuando nosotros hablamos de nuevos patrones, necesitamos que se reflejen en lo que estamos haciendo. A diario, agradecer lo que tenemos, muchachos. Si no agradecemos lo que tenemos, dígame, ¿vamos a reconocer las cosas buenas que vienen? Invertir en nosotros, abrirse a recibir ayuda, reconocer cuando nos saboteamos, reconocer las oportunidades. Ustedes al hacer, ustedes al entrar aquí y pagar por este diplomado, ustedes están invirtiendo en ustedes mismos. Estos son habilidades de alto valor. Ustedes están creciendo en abundancia, ustedes están elevando su nivel de conciencia. Ustedes aquí estamos aprendiendo de manera bilateral estrategias para qué? Estrategias para que nosotros sigamos conectándonos con la abundancia. Vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio es práctico. Como les decía, los ejercicios no son obligatorios ni tienen peso en la evaluación evaluativo para su certificado. ¿Sí? Ustedes solamente se registran, bueno, la parte administrativa ustedes ya la conocen, se registra, hacen todas las gestiones y tienen su certificado. Esto es para que nosotros entremos en estos procesos de reconocer. Buscar un lugar tranquilo, sentarnos. Si estamos sentados, conectados al piso, los pies en el piso. Bueno, vamos a respirar profundamente. Vamos a respirar profundamente. Venga, cerramos este cuadrito que me está estorbando. Llevamos la atención a nuestro pecho. Vamos a sentir como el corazón late. ¿Sí? Vamos a sentir como el corazón late, con conciencia. Si necesitamos hacer una respiración consciente, ya conocen el protocolo, lo podemos hacer. Vamos a recordar un momento de abundancia genuina, ¿sí? No importa que sea pequeño, vamos a sentir gratitud. Nosotros tenemos momentos de abundancia, nosotros tenemos momentos en que todo nos salió bien. En algún momento, no importa qué tan chico sea. Vamos a declarar mentalmente, estoy dispuesto a liberar todo lo que me limita
Me abro a recibir con confianza. Estoy dispuesta a liberar, estoy dispuesto a liberar. Todo lo que me limita, me abro a recibir con confianza. Vamos a imaginar una luz dorada que nos envuelve a nosotros, ¿sí? Esa luz representa las nuevas creencias que tenemos, creencias de abundancia, creencias de prosperidad, creencias de fluidez, creencias de flujo de efectivo, ¿sí? Imaginarnos que nos bañan como un manantial, nos embeben como seres nuevos. Quedémonos unos minutos sintiendo y vamos a repetir. La abundancia es mi frecuencia natural. Me sintonizo con ella ahora. Vamos a abrir nuestros ojos y anotar cualquier intuición que nos haya surgido, ¿sí? Cualquier experiencia que nos haya revelado nuestro campo. Esa parte ¿la vamos a qué? La vamos a distinguir, la vamos a anotar. ¿Listo? ¿Qué dice allí? ¿Qué dice ahí, muchachos? Vean las flechas, muchachos. Muy bien, Leti, pero le falta. Muy bien. Recuerden eso y llévense. Miren, de todas las estrategias que tenemos aquí, que ustedes recuerden el ejercicio, recuerden cómo trabaja el inconsciente y recuerden esta palabra, créame que me doy por bien servido. La mente es un hermoso caos 100% entrenable. Nosotros cuando estamos conectados a estar 100% entrenables, siempre nos vamos a entrenar. Siempre, siempre. Recuerden eso. ¿Listo? Recuerden. ¿Listo? Muy bien. Biodescodificación cuántica de relaciones civiles. Esto es maravilloso. Nosotros muchas veces no nos enseñan a identificar al otro como un espejo de todas las cosas que nosotros no hemos respondido, no hemos resuelto, ¿sí? Miren, la vida cuando nosotros nos relacionamos con los demás son los espacios y los escenarios en los cuales nosotros, cuando tenemos el ojo, o sea, cuando tenemos el observador consciente activo, ¿sí? Nos llenan de autoconocimiento, las personas que nos incomodan, todo lo que nos hace o lo que nos va a afectar emocionalmente nos está diciendo algo. El otro está actuando como un espejo, nos devuelve la imagen de nuestros propios programas inconscientes, de las heridas que tenemos, de las cosas que no hemos resuelto, las creencias limitantes, todos los aspectos que nosotros nos negamos a ver. ¿Sí? Miren, esta idea no está basada en cuentos chinos, ¿sí? Así como todas las conexiones que hay con el dinero, ¿sí? Que estamos hablando de neuropsicología, estamos hablando de neurociencia, estamos hablando de psicología profunda. Toda la psicología proyectiva, la programación neurolingüística, los estudios de Carl Jung, la biodescodificación, todo esto nos da a entender que lo externo se refleja, ¿sí? ¿Se refleja qué? Se refleja de lo que nosotros tenemos adentro, la información interna que aún nosotros no hemos integrado, entonces, ¿qué lo hacemos? La expandimos, ¿sí? El otro es un espejo. Miren, la proyección psique de Carl Jung. Tendemos a proyectar en los demás, ¿se acuerdan de proyección, no? Tendemos a proyectar en los demás aspectos de nosotros que no aceptamos o no reconocemos, ya sean positivos o negativos. ¿Hemos reconocido esto? Regularmente nos enseñan esto, ¿sí? Son maestros que nos enseñan. Miren, cuando nosotros tenemos el ojo, tenemos el observador consciente, nos están enseñando, todos son maestros. Nuestros clanes son nuestros primeros maestros, papá, mamá son nuestros primeros maestros. Resonancia emocional. Nosotros reaccionamos con mayor intensidad con alguien o con algo que nos conecta con una emoción más antigua. Si yo tengo una herida de rechazo, yo tengo una herida de aceptación, ¿sí?
Yo estoy viviendo con personas con las cuales yo tengo apego, no tengo amor. O sea, por más que me maltraten, sigo allí. O personas que me dejan y yo sigo entretejido en el recuerdo y no evoluciono, no la supero, ¿sí? Porque ¿cómo no la superamos? Bloqueando su Insta, pero por otras cuentas ver sus historias, dice una bachata, ¿sí recuerdan? Es porque estas experiencias, estas situaciones, estas personas nos están conectando emociones que no hemos resuelto de heridas de rechazo, heridas de abandono, heridas de injusticia, heridas de humillación. El inconsciente biológico, lo que estábamos hablando. La biodescodificación nos lleva y nos dice que todas las personas y las situaciones se nos repiten porque son resonancias de memorias que nosotros tenemos de conflictos que están buscando expresión. Miren, el inconsciente va a repetir siempre lo mismo para validarlo. Si nosotros nos damos la oportunidad de verlo y de reencuadrarlo, pero la decisión es nuestra. Pero el inconsciente va a estar siempre reviviendo estos conflictos porque necesitan expresarse, necesitan validarse y de parte nuestra necesitan resolverlo. Tipos de espejo, ¿sí? Espejos directos. La persona refleja algo que también hacemos, sentimos o pensamos, pero no lo reconocemos. ¿Sí? Se los estoy leyendo literal. Este es el primero con el que nosotros nos podemos encontrar. Ejemplo crítico. ¿Sí? Critico que alguien es egoísta, pero no veo que yo también lo soy en ciertas situaciones. ¿Les suena familiar? A ver si esta les resuena familiar. O no resuena familiar, a mí me resuenan todos. ¿Sí? Cuando una persona refleja lo opuesto a lo que expresamos, pero está relacionado, ¿sí? O sea, alguien me molesta que se impone mucho y yo soy excesivamente sumiso. ¿Sí se entiende? Miren, se los voy a poner así como este ejemplo. Eh, yo decía que esta persona no habla ni para receta. Cuando ya me puse a analizar qué es lo que pasaba, yo pasé como de no hablar en público a hablar hasta por los codos, se dice acá, ¿sí? Pero ya hablaba de cosas que muchas veces ni las alineaba. Me tomaba trabajo a mí incluso hilvanar la idea para entregarla. Miren, el espejo amplificado. La persona refleja un rasgo, emoción que yo tengo, pero ella lo vive con mayor intensidad. Cuando vemos a alguien que es demasiado inseguro, ¿sí? Porque eso me pasaba a mí cuando alguien estaba demasiado nervioso para decir algo, demasiado nervioso ¿para qué? Para decirle algo y yo le decía, vaya, dígale, no sea chucha. ¿Qué estaba reflejando a mí? Mano, la inseguridad inconmensurable que yo tenía dentro, porque yo la disfrazaba de sagacidad. Y era toda esa inseguridad, esa inseguridad reprimida que tenía dentro de mí. Así nos muestran, así nos muestran. Lo que hace, lo complementario, lo hace y nosotros lo vivimos de manera diferente. Cuando lo hace, nosotros lo estamos viviendo o nos está reflejando que nosotros somos aún más espejo del trauma. Las actitudes de otro despiertan recuerdos de heridas de infancia o vivencias no resueltas. Cuando yo me siento humillado, cuando yo me siento abandonado, cuando yo siento que me están tratando de una manera injusta, ¿nosotros qué estamos haciendo? Conectándonos con alguna herida que se activó cuando nosotros éramos chicos. Heridas de abandono, cuando éramos pequeños, nos dejaban solos mucho tiempo. Heridas de humillación, ¿sí? Heridas de injusticia. Todo esto se conecta.
Las otras personas nos están reflejando lo que nosotros necesitamos resolver. Necesitamos ponerle foco, ¿sí? Los espejos nos muestran heridas emocionales, emociones reprimidas que no estamos reconociendo, creencias limitantes que nos gobiernan, ¿sí? Nos muestran lealtades que tenemos con nuestros clanes. Nos están mostrando cómo desarrollar o cómo necesitamos integrar las cosas que vamos procesando, ¿sí? Yo sigo siendo una persona impaciente, pero créame, cuando yo veo otro impaciente, lo primero que hago es, vea, callarme, que me quedo calladito porque él me está enseñando lo que yo ya he vivido, lo que yo ya he hecho, ¿sí? Alguien imprudente, lo mismo. Porque nosotros regularmente, ¿qué hacemos cuando vemos en esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos regularmente? A ver, ¿quién me dice qué hacemos regularmente cuando estamos viviendo así? Cuando estamos viviendo situaciones así. O sea, no abrimos los ojos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se llama? Muy bien, Adriana. Criticamos, señalamos con el dedo. ¿Recuerdan? Cuando señalas con el dedo, tres dedos te señalan a ti. Pero yo siempre lo mencioné, pero jamás le puse sentido a qué me estaba hablando. Y esa es la situación de muchas personas. ¿Sí? Miren, cuando nosotros no le ponemos foco de todo maestro que tenemos, o sea, toda persona con la que nosotros nos topamos, ¿sí? Incluso, y yo les decía a la tractomula de 18 llantas que los pasa en un sector de doble flujo y no se los dije de manera simbólica, se los digo de manera directa. Hoy viniendo para acá, hacia mi casa, eso fue lo que pasó, ¿sí? Pero nos pasó por milímetros, hermano, porque adelantó en curva. ¿Sí? Incluso eso que me lleva a mí a analizar cómo yo era que manejaba antes. Vemos la paja en el ojo. ¿Sí recuerda este libro magnífico, metafísico de la Biblia? Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos el tronco que tenemos en el nuestro. ¿Cómo trabajar con los espejos? Mire, primero, observar qué emoción me despierta. ¿Qué me molesta exactamente esa persona? Nosotros nos, uno dice, alguna vez me dijeron eso en la universidad, es que vos me caes mal. Y yo pregunté, y no lo pregunté sabiamente, yo dije, lo pregunté curiosamente, le dije, ¿por qué? No supo qué decir. ¿Sí? ¿Era zafada la niña? No. Sí, nos afecta, pero necesitamos entender por qué nos afecta, Alexandra. ¿Sí? ¿Por qué nos afecta? ¿Hasta qué punto nos afecta? Con una persona nos genera esa ansiedad, nos genera inseguridades más, ¿sí? Porque ya sabemos que la ansiedad es el miedo a lo que a lo que va a pasar, ¿sí? Necesitamos analizar profundamente qué emociones, o sea, ¿por qué? ¿Cómo me siento? ¿Sí? ¿Qué me molesta? O sea, ¿cuál es la emoción exacta que me provoca esa persona? ¿Qué emoción se activa en mí? Claro, total. O sea, nos está despertando cosas que necesitamos analizar, Alexandra. ¿Sí? Pero pues la información es un poquitico vaga para poderle ayudar en este momento, ¿sí? Pero necesitamos analizar eso. Sí, o sea, pero como le digo, hay circunstancias, o sea, hay momentos puntuales y siempre es con la misma persona o con varios, o con otras personas que están relacionadas. O sea, todos esos datos son importantes para poderlo entender, ¿sí? Buscar el origen. ¿Cuándo fue la primera vez que yo sentí esto? Preguntémonos eso, Alexandra. Después de la pregunta que yo le dije, ¿cuándo fue la primera vez que lo sentí? ¿Qué situación de mi infancia o adolescencia me resuena? O sea, ¿qué imagen me trae a mi cabeza? Sí, o sea, sí es importante. Pues bueno, tanto como una línea de tiempo no, pero sí en un momento en esa línea de tiempo que nos puede estar conectando con esa emoción que nos está despertando
la persona que nos describe. Asumir la proyección, ¿sí? ¿Qué es asumir la proyección? Identificar en qué parte de mi vida soy así o temo serlo. ¿En qué parte de mi vida yo eh, temo en que yo vaya a un sitio o me envuelva a un sitio, Alexandra, y yo repele a la gente? ¿Qué parte de mí no quiere aceptar? ¿O qué parte de mí no quiere aceptar que sí me estoy obrando así? Nosotros identificamos esto y nuestro trabajo es reencuadrar. ¿Qué me está enseñando esta situación? ¿Qué me está enseñando esta situación, Alejandra? ¿Qué oportunidad de crecimiento hay para mí? Miren, son preguntas que regularmente nosotros no nos hacemos. Nosotros hacemos la crítica vaga y lo dejamos allí. Agradecer el reflejo. Es una lección que nos está dando estas personas. Es una lección que nos está dando la misma situación en la que estamos viviendo. Nosotros al criticar, ¿qué hacemos? Nos enanejamos de ese aprendizaje. Rechazamos al otro. En lugar de rechazar al otro, agradecer el mensaje que me trae. Nosotros podemos convertir este tipo de relaciones con estas personas en una herramienta de evolución personal. Nosotros nos vamos a comprometer a saber, porque estas situaciones con estas personas nos enseñan y nos preparan para saber cómo responder. ¿Cómo responder de qué punto? ¿De forma consciente o de forma automática? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? Porque esa es la idea. Hacer consciente lo inconsciente, no actuar de manera automática. Nosotros podemos trabajar en esto, identificando esos momentos con estas relaciones con personas, porque esto nos refleja a nosotros cuál es nuestra profundidad vincular, ¿sí? ¿Con qué estamos conectando estas experiencias? ¿Qué aplicaciones tiene? ¿Sí? Nuestro desarrollo personal nosotros lo podemos ver como si fueran varios escalones. Cuando nosotros hacemos y trabajamos con el espejo del otro, lo que me está reflejando, lo que me está enseñando, mejora mi inteligencia emocional. Me ayuda a asumir la responsabilidad de las emociones que tengo. No las dejo aflorar, ¿sí? De manera alocada. No dejo que me dominen para hacerlo más tácito, de pronto más entendible. No dejo que me dominen. Fortalece mi autoobservación. La autoobservación me lleva al crecimiento interior. Hay personas que nos van a enseñar, a pesar de que uno por más que analice que la intención positiva es solo jorobar, porque hay personas así, pues esto tiene intención positiva. O sea, él tiene ganas de qué, pues, de exorcizarse con el resto, no asumir no asumir su responsabilidad de gestión emocional. ¿Qué me está enseñando a mí? A no ser igual. ¿Sí o no? ¿Verdad o mentira? Me está enseñando a no ser igual. Cuando nosotros analizamos a las personas como espejo, reduce nuestros conflictos interpersonales, porque no entramos en juicios, muchachos. No entramos en la crítica pura. Si nosotros hacemos un aporte, va a ser un aporte constructivo. Se convierte en una poderosa vía de reprogramación. ¿Sí? Nosotros nos reprogramamos mentalmente con esa escuela. Sanamos emocionalmente las heridas que tenemos porque las estamos identificando. Porque nosotros, si no estamos ahondando en la herida, dejamos que sane. ¿Sí? Miren, todos estos datos para que nosotros podamos ver nos llevan a qué? A reconocernos en todos nuestros recursos. A eso se le llama humildad. Total, Patricia. Mire, es que toda situación, verá, se los voy a poner así. Se los voy a poner así. Toda situación, toda situación nos lleva a aprender algo. Toda situación, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el observador consciente, atento,
vamos a ver que toda situación nos enseña, nos está mostrando algo. Debo preguntarme qué necesito aprender en esta situación. Miren, cuando nosotros no tenemos el activador consciente atento, seguimos pensando que McDonald's vende hamburguesas. Eso es lo que pensamos. Y McDonald's no vende hamburguesas. Sí sabían, ¿no? Muy bien. Los bienes raíces es lo que tienen ellos como negocio. El que no quiere la franquicia, el que no quiere franquiciarse, pues coma hamburguesas. Así. Esta niña está pilosa. ¿Quién es la niña Patti? Miren, en nuestro día a día, todas las situaciones, personas, nos están mostrando cuándo nos victimizamos. O sea, estas son señales que nos llevan a nosotros a reflexionar. ¿Sí? Cuando yo miro a alguien que se victimiza, me lleva a enseñar cuándo me victimicé yo, cuándo me victimizaba, hasta cuándo, cuándo rechacé cosas de mí, cuándo rechacé partes de mí, ¿sí? Cuándo no pedí ayuda, cuándo envidié. Porque yo les conté a ustedes en alguna ocasión, yo les conté a ustedes cuando a mí me... ¿No entendía lo del McDonald's, Adriana? Ay, niña Adriana. Bueno, en otro momento les explico. No, en un ratico les explico. ¿Sí? En un momento les explico. ¿Cuándo no pedí ayuda? ¿Sí? ¿Cuándo temí demostrarme como soy? ¿Cuándo no mostré mi control? ¿Cuándo no mostré mi falta de control? ¿Cuándo quise controlar cosas que no podía controlar? Todas estas cosas que nosotros las estamos ejerciendo de manera disimulada nos llevan a que nosotros no teníamos el control y estábamos activando una herida. ¿Sí? Lo que me molesta del otro me enseña de mí. El otro no es el problema, sino el espejo donde se reflejan mis lecciones no aprendidas. Todos los días nos llevan a aprender. Todos los días. Esta es otra frase muy bonita. No es el otro el que te hace daño. Él solo sostiene el espejo que te muestra la herida que debes sanar. Una cantante española que se llama Buirca dice, la daga de mi enemigo la afilo yo. ¿Cuáles son nuestros efectos vinculantes desde la mirada del proyecto sentido y lo transgeneracional? Mira, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere? Se refiere a todas esas relaciones que nosotros tenemos, especialmente esas que son muy significativas. Estamos hablando de hijos, estamos hablando de padres, estamos hablando de parejas, estamos hablando de amistades, estamos hablando de jefes, ¿sí? Todo lo que nosotros le ponemos tinte de significativas. Estamos hablando de personas importantes, ¿sí? Todas estas personas pueden estar influenciadas por programas inconscientes, ¿sí? Son programaciones que se heredan o son grabadas incluso antes de que nosotros nazcamos. Y muchas veces no, la gran mayoría de las veces, nosotros no nos tenemos en cuenta, no lo tenemos en cuenta. Qué es esto? O sea, ¿qué es lo del proyecto sentido? El proyecto sentido son todas esas expectativas conscientes e inconscientes que los depositaron en nosotros, que se depositan en los hijos antes de concebirlo. Es la misión, es el sentido por el cual nosotros venimos al mundo. O sea, antes o durante la gestación le podemos poner un, una diana para dónde va este niño, un rumbo marcarle. Por ejemplo, los bebés que son concebidos para salvar relaciones, ¿qué están desarrollando? Necesidad de agradar en los bebés, ¿no? Si hay padres que viven abandono durante el embarazo, durante la gestación, el niño puede arrastrar miedos intensos de rechazo y no sabe por qué. ¿Cómo se llaman eso? Heridas de rechazo. Si el niño está proyectado para continuar legados familiares, va a tener presiones internas de no cumplir con ese destino.
A ver, esto va cumpliendo con qué. ¿Cuántas, cuántas familias ustedes conocen? ¿Sí? ¿Cuántas familias que ustedes conocen que se juntan entre ellas mismas para delegar? Miren, lo transgeneracional, ¿sí? El enfoque de lo transgeneracional, pues que se utiliza en programación neurolingüística, en psicogenealogía y en biodescodificación, nos lleva a estudiar todos estos conflictos y traumas, secretos, duelos, fidelidades que tenemos con las generaciones anteriores. No me voy a detener mucho aquí porque de esto nosotros ya lo hablamos, ¿sí? Toda la información con nuestras familias, la información familiar, ¿sí? Todos los programas heredados que no precisamente están en el ADN, ¿sí? No están precisamente en el ADN, pero están muy presentes en el campo emocional, energético y simbólico. Todo lo que nosotros llamamos información, ¿sí? Si la abuelita fue traicionada por el esposo y este no, o sea, no se hizo el trabajo emocional, podrían vivir relaciones marcadas por desconfianza. Sí me explico, ¿no? Sí me estoy explicando. Y después les cuento lo de Magnum. Pues, si es un niño con quien toca tratar es con la mamá, créanme, si es un niño. Cuando nosotros decimos elaborar emocionalmente, no se trabajó, por decirlo así. Sí, de pronto si no, yo vi una pregunta que estaba aquí. A ver, regáleme un momentico. No se elaboró, no se hizo conciencia, ¿sí? A se quiere referir. Verán, estamos hablando de tiempos porque eso es algo que no se habla ahorita. Pero, ¿qué dicen las abuelas del matrimonio? ¿Quién recuerda? Por acá se dice que, que el matrimonio es como las yucas. Sí reconoce la yuca, ¿no? El tubérculo con el que se hacen los sancochos y eso. ¿Qué dicen las abuelas del matrimonio? Que es una lotería, que a algunas les va bien, a algunas les va mal. O sea, no estamos reconociendo nuestra responsabilidad de no soportar, ¿sí? Si esta abuelita, a pesar de que la traicionó el esposo, si esta abuelita no elabora emocionalmente, no lo trabaja, o sea, no le para los tarros, como se dice ahí, y lo soporta todo, esto está marcando en la información em, futura, relaciones que se marcan con desconfianza. Si hay muchos abortos en la historia anterior, hay muchos abortos, puede presentarse decisiones de alguno de los descendientes, decisiones de no tener hijos. ¿Sí me explico ahora? Eso, por ejemplo. Y nosotros no necesitamos, ustedes como mujeres no necesitan aguantar a ningún hombre. Ustedes saben cuántas veces yo les he dicho cuando yo les digo cuánto es y me dicen el precio y yo tengo en efectivo, tengo la cifra exacta, ¿sí? En el monedero o en la billetera. O sea, alguna cosa pasó y tengo la cifra exacta, ¿no? Y voy a revisar en mi otro lado de la billetera tengo algún otro billete o tengo otras monedas, ¿no? En el otro bolsillo del monedero. Y le digo, por 5,000 pesos casi se casa. ¿Qué es lo que me dicen? No, dijo, no me desee mal. ¿Qué hacemos? Echarle toda la culpa a un sacramento por decisiones que tomamos. ¿Quiénes, perdón? Nosotros, muchachos. El sacramento es un sacramento, ya. ¿Quiénes firmaron? Nosotros como individuos. ¿Sí? Nosotros como individuos, si pensamos que al casarnos o al tener hijos con esta persona lo vamos a amarrar, lo vamos a tener, lo vamos a poseer. Si en la familia hay hijos abandonados, ¿sí? Podemos repetir esto en separaciones
infertilidad o miedo a ser papá o mamá. ¿Sí? Estamos hablando de las descendencias. Recuerden, la epigenética nos dice que no solamente, ¿sí? No solamente heredamos los rasgos de la familia. La psicogenealogía está hablando de árbol genealógico. Todas estas conexiones que tenemos. Si hay mujeres que vivieron sometidas, se va a repetir en la dificultad para que la siguiente generación de mujeres ponga límites en las relaciones. Van a aguantar todo. ¿Por qué? Porque esa es la historia que conocen desde las tatarabuelas. ¿Si me hago entender? Y así es. Y así será y así se hace. ¿Le suena de pronto parecido? ¿Le suena parecido? Miren, o sea, cómo se relaciona lo que hablamos nosotros con los conflictos que tenemos de vínculos con personas? Cuando nosotros tenemos conflictos de pareja, cuando nosotros tenemos relaciones difíciles con papás, con hijos, son relaciones muy frustrantes, llenas de fricción, ¿sí? Nos están mostrando todos estos vínculos que tenemos y nosotros cómo lo tachamos de mala suerte, ¿sí? Y esto no se trata de mala suerte ni de efectos en las personas, están mal programados, dicen, le falta un tornillo, tiene suelto, le entra agua en la azotea. Estamos hablando de programas y roles inconscientes que están marcados de raíz. Tienen que ver mucho con el proyecto sentido en la historia familiar de esta persona, ¿sí? Siempre se escoge lo mismo, dice el heladero. Siempre se escoge lo mismo. Cuando nosotros atraemos personas ausentes es porque inconscientemente se está tratando de sanar ausencias de padres, ausencias de padres. Esto es con mujeres regularmente. Si es con hombres, pues con la mamá. Si nosotros tendemos a ser el mediador, es porque nosotros nos concibieron para unir a la familia. ¿Han visto casos que dicen, no, esperémoslo a fulano de tal para que nos ayude a resolver? No sé si les suena. Cuando nosotros no podemos soltar estas relaciones dolorosas, es porque estamos siendo fiel a sufrimientos. Sufrimientos de una bisabuela, de uno del clan que estuvo pasando lo mismo. Verán, tipos de proyecto sentido. Existen varios tipos de proyecto sentido. Vamos a mirar vamos a ver con qué nos resuena. ¿Listo? Los proyectos sentido son los roles que nos aplican a nosotros, que nos destinan a nosotros antes que nosotros naciéramos. Son todas estas expectativas que tienen para solucionar carencias, necesidades emocionales, todos estos tipos, los más comunes son los que vamos a ver ahorita. Bueno, para que estemos pendientes de esto. El hijo bastón. ¿Qué es el hijo bastón? ¿Sí? Es el niño que está concebido para cuidar a los papás en la vejez. Regularmente, o casi siempre, o sea, o por lo menos es el que más se ha mirado y yo en lo personal también lo he visto en sesiones, es el hijo más joven o es el único hijo que han tenido. ¿Sí? ¿Qué se dice? Tú vas a cuidarme cuando sea viejo. Y esto es cultural. Hay muchas partes en Latinoamérica donde se tiene hijos para que los cuiden cuando los mayores ya están muy mayores. Miren, todo esto tiene causa y efecto. Perdónenme, estamos hablando de consecuencias. Se está hablando con una carga, con una lealtad inconsciente de no irse, de no tener su propia vida, de no explorar sus potenciales, de no explorar todo su ser, de no explorar su ser original,
y va a sentir culpa de independizarse. O sea, él va a sentir culpa de hacer su propio camino. Él no va a tener esposa, él no va a tener novia, no va a tener hijos, porque se lo va a tomar como qué, como una deslealtad con los papás, ¿sí? Y regularmente la familia no apoya, no ayuda en ese proceso, no se hacen responsables, le atachan todo a este ser humano. ¿Cuáles son los síntomas comunes que regularmente puede tener en el caso que tenga pareja? Problemas de pareja. No puede mantener relaciones duraderas, ¿sí? Tiene bloqueos para salir de viaje, o sea, ni siquiera salir a un paseo en fines de semana. Tiene dificultades para separarse emocionalmente del núcleo familiar. O sea, él no puede hacer su propia vida. El hijo muñeco, el hijo objeto, es cuando se ha tratado a un chico como una extensión emocional de papá o mamá, ¿sí? Se espera que sea íngrimo, perfecto, recto, bello, obediente, complaciente, dice así y se sienta, ¿sí? Este niño es mío, dice, este niño es para mí. Por eso es que se dice que es hijo muñeco o hijo objeto. Tiene regularmente dificultades de identidad, ¿sí? O sea, él no sabe qué sería de él fuera de lo que los papás quieren, fuera de lo que los papás quieren. Baja autoestima y tiene un extremo sentido de la perfección que muchas veces ni siquiera lo puede manejar. Entonces, ¿qué tienen estos niños? Tienen regularmente trastornos en la imagen corporal, una dependencia emocional impresionante, despiertan síntomas y cuadros de ansiedad que muchas veces los lleva a tomar decisiones que no quieren tomar, ¿sí? No pueden tomar decisiones auténticas solos, no pueden hacerlo, siempre tienen que estar consultando con sus procreadores. El hijo pegamento. Este está concebido, este niño está concebido para salvar relaciones, ¿sí? O sea, los usan para que el tipo no se vaya. O sea, ¿qué se espera de su niño? ¿Qué se espera de este ser humano? Que restaure la armonía y el amor entre una pareja, ¿sí? O sea, si entre los dos no se aguantan, esperamos que un niño los una, ¿sí? Tú vas a unir a mamá y a papá, es lo que se dice. Viven con el peso inconsciente de responsabilidad emocional con los papás. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando hay discusiones, cuando los papás se pelean, incluso se separan momentáneamente, este niño sufre impresionante. ¿Sí? Recordemos que esto son cosas inconscientes. Hay una intención positiva en esto. Se convierte en mediador. Regularmente reprime el enojo. O sea, él es el que trabaja. Él se traga toda esa emoción cargada. ¿Sí? Y cuando va a tener pareja, eh, se va a conectar con personas que necesita arreglar. Van a ser relaciones conflictivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es justamente el sentido de su vida. Cuando estamos hablando del Hijo Redentor o el Hijo Salvador, es cuando se proyecta sobre él la esperanza de sanar traumas, ¿sí? Historias de violencia, historias de adicciones, historias de abandono. Entonces, miren, tú vas a salvar esta familia, a mamá o a papá. Estos chicos tienen un sentido de hiperresponsabilidad desde chiquitos, ¿sí? A ver qué les suena. Como tienen el proyecto sentido de salvar, ¿sí? De salvar, regularmente se convierten en terapeutas, regularmente se convierten en doctores, ¿sí? Se convierten en cuidadores, porque ellos son los fuertes. Tienen cansancio crónico,
culpa de no poder salvar a la gente, tienen ansiedad, se niegan a sus propias necesidades, ¿sí? Se niegan a sus propias necesidades, ¿para qué? Para poder ayudar. O sea, se autosabotean en su crecimiento. Sí se explica, ¿verdad? Ajá. Y no se actualiza la... Hasta aquí me llega la... Tengo mensajes nuevos aquí, pero no se actualiza la... No se actualiza la... No se actualiza el chat. A ver, espérenme. Miremos a ver que se vaya actualizando y voy bien. Los hijos reemplazo, los hijos fantasmas. ¿Sí? Se dice, vienes a llenar el vacío de otro. Esto es cuando nace después de una pérdida, un aborto, un hermano o separaciones, vienen estos, ¿no? ¿Qué hace este chico? ¿Qué hace este ser humano a llenar ese lugar simbólico de la otra persona? Tiene una identidad difusa, ¿sí? Siente no ser suficiente. Carga duelos que le están elaborando de la familia. Él viene a cargar roles de la otra persona. Incluso le pueden colocar hasta el mismo nombre. El mismo nombre con el que se va a llenar el vacío. ¿Sí? Cuando se habla de separaciones, son personas que se van y al niño le ponen por honor, por alguna circunstancia, el honor o para, le ponen el nombre de esta persona que se aleja. ¿Qué puede tener como síntomas regularmente? ¿No? Tristezas profundas sin motivo. ¿Reconocen alguna de estas? Dificultad para encontrar el sentido de la vida. No tiene una proyección propia. O sea, él está llenando el hueco de otro. Regularmente puede tener enfermedades crónicas, puede tener dificultades psicosomáticas sin una causa clara. Elijo medicina o elijo síntoma, ¿sí? Son niños que vienen inconscientemente concebidos para compensar dolores ancestrales, ¿sí? O sea, manifiestan un conflicto oculto. Las consecuencias pueden estar en qué? Desarrollar síntomas físicos, enfermedades. Esa es la forma como expresan lo que está sin trabajar en el sistema familiar, ¿sí? Hay afecciones tempranas, o sea, desde muy pequeñitos. O sea, estamos hablando de alergias, autismo, asmas, ¿sí? Todo esto desde el proyecto sentido. Tienen crisis existenciales, muchas veces tienen enfermedades psicosomáticas, ¿sí? O sea, son situaciones de salud que muchas veces solamente están amparadas a nivel mental. ¿Sí? No las despierta ni las desata un día. El hijo deseado por el clan, el heredero. Este puede ser muy común, sobre todo en familias pudientes de clase alta, ¿sí? Pero también es muy marcado en familias de clase media, ¿sí? ¿Por qué? Porque a él lo ven como el que continúa el legado. O sea, se espera que cumpla el destino familiar. Pueden seguir negocios, cuidar al abuelo, ser médicos, en este sentido, ¿sí? O sea, tienen una desconexión profunda con la vocación, ¿sí? Profunda con la vocación. ¿O ustedes han visto familias donde todos son médicos, o todos son abogados, o todos son docentes, o todos son ingenieros? Entonces, miren, ellos regularmente van a mostrar rebeldías. ¿Por qué? Porque tienen un marcado sentido de la frustración. No es, porque si no cumplen el mandato, ellos no pueden desarrollarse. Ellos necesitan desarrollar lo que se les vino a dar. Hay bloqueos a nivel profesional, tienen miedo al éxito, culpa por no seguir el camino, ¿sí? Culpa por no seguir su propio camino. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve que nosotros reconozcamos esto? O sea, identificar nuestro proyecto sentido nos lleva a liberar todos estos bloqueos. Si yo ya sé para qué me trajeron, yo decido si quiero hacerlo, ¿sí o no? Entonces, miren, nosotros nos lleva a recuperar nuestra libertad interior, a desvelar nuestro verdadero propósito,
a desvelar nuestros proyectos particulares personales, sin lealtades que nos limiten. Pero si no los reconocemos, es muy común. A ver, yo tenía aquí. El nuevo porque se tienen dos o tres hijos al realizar terapia uno en el campo morfogénico, puede cambiar la variación entre los dos hijos con la misma línea. Como dicen, cambiando la frecuencia del árbol. Uy. Profe, sí, sí, uno puede tener más de un proyecto sentido. Miren, es que uno puede tener un proyecto sentido por parte de la mamá y por parte del papá, ¿sí? Pero lo habitual es que hay un sentido principal, ¿sí? Lo habitual es que hay un sentido principal. Puede estar marcado por el del papá, puede estar el marcado el de la mamá, puede estar marcado por las generaciones anteriores. Hay que identificarlo. Dependiendo, Alexandra, dependiendo. O sea, hay que mirar cuál es la proyección del niño. Es que muchas veces, miren, dice, si la mamá se separó y con otra pareja tuvo a su hijo, eh, a menos que haya tenido un niño que murió. Para que mirar si ella le puso el sentido de conservar a la pareja, cosa que no creo, ¿sí? Hay que mirar eso. Uno de los niños de pronto debe estar, hay que hacer un análisis profundo, ¿no? Porque dice, después de una pérdida ya tenía 5 hijos, ¿sí? Pero después de la pérdida, ¿quién sigue de los 5 hijos? Porque usted me está hablando aquí de la mamá se separó y con otra pareja tuvo otro hijo. Claro, sí, pero estamos hablando, o sea, ¿está duplicando a quién? ¿A la pareja o al hijo que perdió? Aquí dice, o sea, después de una pérdida ya tenía 5 hijos. O sea, le entiendo que se separó, perdió un niño y después de la pérdida del niño que tuvo 5 hijos. Eso es lo que le entiendo yo con lo que me escribe. Lo importante no es lo que nos pasa en la vida, muchachos, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. ¿Sí? Cada una de estas cosas nos llevan a nosotros a analizar la información que tenemos desde estas proyecciones, porque todos estamos marcados por esto, todos, todos, todos. ¿Sí me hago entender? Todos estamos marcados por esto, por estas realidades, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? A ver, veamos si. Tuvo 5 hijos con su esposo. Al último tuvo una pérdida. Luego, al tiempo se separó y me tuvo a mí con otra pareja. Es muy posible que sí. Usted tiene el mismo nombre del niño que falleció. O sea, hay que analizar esas circunstancias, Alexandra. Verá, mi esposa se enteró o sea, no le estoy diciendo que a usted le pase lo mismo. Le voy a dar un ejemplo vivencial en este minuto que nos queda. ¿Sí? Mi esposa tuvo una niña, o sea, mi esposa tuvo una hermanita antes que nació, que no pudo nacer, ¿sí? Con el tiempo se dio cuenta, o sea, le estoy diciendo porque hay cosas que necesitamos analizar y que el tiempo aquí no nos da, ¿sí? Hay cosas que necesitamos analizar. Ella con el tiempo se dio cuenta que las expectativas de la niña que no nació se las estaban colocando a ella. No sé si sea el caso suyo, porque tocaría analizarlo. Y no siempre, o sea, uno de los interrogantes que uno regularmente hace cuando hay casos así es preguntar cómo se llamaba el otro niño, ¿sí? Porque regularmente le ponen el nombre que le iban a colocar, regularmente, ¿sí? Pero pues tocaría analizar más información. Yo sé que de pronto no le estoy contestando la pregunta, pero de pronto la despierto a hacer algunos interrogantes de manera muy sutil en casa. ¿Listo? Tiene que analizar eso, pero pues si de pronto usted no mira
estos síntomas regularmente frecuentes, pues es muy posible que no hayan sido destinados y que usted esté desarrollándose, porque no sé si tenga bloqueos con esto, con los síntomas del hijo fantasma. ¿Sí? Sí, ahí analizar, Leti. Sí, porque te tocaría analizar toda la información para poder descubrir incluso si hay algún tipo de conflicto que lo lleva a padecer alergia, ¿no? ¿Por qué? Porque las alergias son la protección nuestra, ¿sí? A nivel biológico, nuestra del entorno. Nos ayudan a detectar peligro de alergias en piel, alergias respiratorias. ¿Sí me hago entender? Bueno, se nos terminó el tiempo. ¿Listo? Les agradezco infinitamente. Gracias por estar. Gracias por permitir estos espacios. Pues nos vemos mañana para cerrar clase, para cerrar el módulo. Hola, profe. Y Por aquí estoy yo. muchas gracias, señor Saray. Permítame despedirme, ya mismo le entrego los micrófonos con Listo. esta maravillosa audiencia. Niños, Saray está aquí, los dejo en excelentes manos. Que tengan una excelente noche, que tengan una bendecida noche. Buen descanso, nos vemos mañana.